¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Yáñez Stage. El día de hoy se cumplen 25 años de la salida al mercado de uno de los mejores juegos de terror psicológico jamás creados, Silent Hill. En este video nos transportaremos al pasado para recordar esta maravillosa obra de arte. Lanzado el 31 de enero de 1999 para la consola PlayStation en Norteamérica y poco más tarde en Japón y Europa, Silent Hill es un juego de terror survival horror, el cual sigue la historia de un joven escritor viudo de 32 años llamado Harry Mason, quien, junto a su hija adoptiva, decide salir de vacaciones a un pequeño pueblo turístico llamado Silent Hill. Ya de camino en la carretera, de noche y fatigado por el viaje, Harry se topa de frente con lo que parece ser una mujer en medio del camino. Para evitar atropellarla, da una vuelta brusca al volante y se sale del camino. Debido al accidente, Harry queda inconsciente y al despertar se da cuenta de que su hija, llamada Cheryl, no está en el vehículo. Temeroso por el bienestar de la niña, Harry sale del vehículo en busca de ella, desconcertado por la abrumadora niebla que lo rodea. Harry da unos pasos más adelante y al cruzar la calle ve la silueta de Cheryl. Sin estar seguro de si es ella o no por la niebla espesa, Harry se decide a seguirla por un callejón, pero mientras más rápido avanza, más pronto va perdiendo de vista a la niña. Harry cruza una reja y al otro lado se ven los restos de lo que parece ser un animal en el suelo, pero sigue su camino por el callejón, el cual se va haciendo cada vez más oscuro con cada paso que Harry da. Poco más adelante, Harry cruza otra reja y al perder toda visibilidad debido a la oscuridad, prende un encendedor. Comienza a llover. Se escuchan ruidos extraños a lo largo del callejón. Mientras Harry sigue su camino, se va encontrando con equipo de hospital en mal estado. Hasta llegar a una parte donde todo está rodeado por una reja metálica. Y al fondo se ve un cuerpo colgado en descomposición. Completamente espantado por todo lo que acaba de ver, Harry da la vuelta, solo para descubrir que no estaba solo. Unos pequeños seres lo empiezan a rodear. Harry intenta escapar, pero descubre que el camino de vuelta está cerrado por una reja con alambre de espino. Sigue corriendo tratando de abrir alguna puerta, pero es imposible. Parece ser que su destino es ser abatido por aquellos seres extraños. Y sin poderse defender, Harry cae rendido ante ellos, perdiendo el conocimiento de nuevo. Harry despierta de pronto en un lugar totalmente distinto, el asiento de una cafetería, topándose de frente con una oficial de policía llamada Sybil. Conversan un poco y antes de salir apresurado a buscar a su hija, Harry recibe una pistola por parte de Sybil, esto para defenderse la próxima vez que se enfrente a algún ser extraño, ya que tanto ella como él saben que algo muy extraño está pasando en ese pueblo. Sybil decide ayudar a Harry en su búsqueda y le comenta que irá a buscar refuerzos. Después de esto ella sale del café. Harry toma un mapa de la ciudad que se encuentra en la barra del café y decide regresar a aquel callejón, esta vez armado para continuar con la búsqueda de su hija. ¿La encontrará? Si no has jugado el juego, te lo dejo de tarea. Y si has jugado el juego, déjame algún buen o mal recuerdo que tengas de este gran juego. Sé que muchos de ustedes que estén viendo este video
habrán pasado por alguna experiencia o anécdota escalofriante. Al igual que muchos otros tendrán algún buen recuerdo en compañía de algún familiar o amigo. Te invito a que me cuentes sus experiencias en la caja de comentarios. Será muy agradable para mí leerlas todas. Sin más que decir, yo me despido. Yo soy Yáñez y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.